Buenas tardes. Para seguir en nuestra clase de SQL, vamos ahora a trabajar con las sentencias de transacciones. Vamos a ver lo que es la instrucción begin tran, commit y rollback, que son las que nos van a servir para mantener el grado atómico en cada una de las transacciones que se realicen en la base de datos. ¿Ok? Ahora bien, para llegar a entender esta parte de acá, nosotros debemos de comprender que en SQL nosotros podemos trabajar con bloques de código en SQL utilizando las sentencias begin y end, ¿ok? Y eso nos va a servir para que nosotros delimitemos un espacio de código acá adentro, ¿ok? SQL es un lenguaje bastante amplio, tiene bastantes cosas que es bueno que ustedes las vayan buscando, las vayan adquiriendo a través de los lugares que yo ya les he mencionado, a través de la bibliografía que ya se les ha mencionado. Y recuerden siempre seguir el W3 School, terminar lo que es el tutorial de SQL para que puedan tener mejores conocimientos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo funciona el begin transaction y el end transaction? El begin transaction funciona o las transacciones como tales funcionan para mantener la atomicidad en la base de datos en cuestiones que están más allá de la definición de la tabla. Por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo nosotros tenemos la factura y tenemos el detalle, ¿ok? Entonces, para que una factura sea válida, esa factura debe de poseer un detalle. Significa que si yo inserto aquí, debería haber insertado aquí, ¿ok? Si inserto en la tabla factura, deberé haber insertado en la tabla detalle, ¿ok? Con eso lo que estoy logrando yo es que no existe una factura que no tenga un detalle. Entonces, si ustedes se fijan, a nivel atómico sería una factura con detalle. Siempre va a existir una factura con detalle. Ahora, ¿qué es lo que espero yo? Que si se inserta aquí y no se inserta aquí, entonces desaparezca de aquí. ¿Por qué? Porque así mantengo la atomicidad de la transacción. La transacción sería factura y detalle al mismo tiempo. O sea que una factura tiene un detalle, una factura tiene un detalle. Ahora, la inserción en el detalle puede fallar, puede que el ID del producto no exista en ese momento, puede ser que alguien lo borró en ese momento cuando yo lo estoy insertando. Entonces digamos que lo estoy insertando y el ID del producto no existe. Entonces debería de generar un error porque estoy trabajando con una llave foránea. Entonces aquí va a encontrar un error porque estoy tratando de insertar un producto que no existe, ¿ok? O sea que la inserción no va a funcionar en el detalle. Pero si no lo hago con una transacción, sí inserto la factura, pero no inserto el detalle. Y recordemos que lo que yo estoy diciendo es que queremos que inserte la factura y el detalle, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona eso cuando nosotros trabajamos con SQL? Nosotros vamos a trabajar con el try y con el catch, que son sentencias que vienen desde la programación. En el try, yo lo que voy a hacer es un intento. Por aquí voy a tener el código 1. Código 2, ¿ok? Son líneas de código, ¿ok? Código 3, ¿ok? Si por alguna razón una de estas líneas genera un error o no se ejecuta correctamente, entonces el cache va a capturar ese error y va a hacer algo con ese error de acuerdo a lo que nosotros tengamos, ¿ok? Por aquí iría una línea de código 4 y una línea de código 5, ¿ok? Entonces, estas líneas de código generarían un error, entonces las capturaría y haría algo con ese error, ¿ok? Entonces veamos, ¿qué sucedería con nuestro ejemplo para mantener la atomicidad? En pocas palabras, yo en el try lo que voy a hacer es insertar a facturas y también insertar a detalle, ¿ok? Si a la hora de insertar en facturas todo va bien y a la hora de insertar en detalles genera un error, entonces en el cache yo deberé borrar de facturas lo que se haya escrito y borrar de detalle lo que se haya escrito. Con eso yo estoy logrando que mi atomicidad se cumpla. Yo tendría una inserción completa y si esa inserción genera errores, entonces borraría lo que hice, ¿ok? Ahora, esto lo hace automáticamente el gestor de bases de datos. ¿Cómo? ¿Ok? Para eso existen las transacciones, ¿ok? Yo voy a meter esto de acá en una transacción. Aquí pondría el inicio de la transacción.
que sería igual a tener begin tran. ¿Ok? Y por aquí diría todo finalizó bien. Para decir eso, entonces yo utilizaría el commit. ¿Ok? Y aquí diría yo hubo un error, entonces regresar todo a como estaba. ¿Ok? Y eso se le denomina rollback. ¿Ok? Entonces, esto es cómo funciona una transacción. Yo, en este caso, voy a hacer una inserción total y si esa falla, entonces voy a regresar todo a como estaba. Si la inserción se hizo correctamente, entonces le digo todo finalizó bien, guardar de un solo. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar esa inserción. Ya tenemos nuestro try catch ya explicado cómo es que funciona. Entonces, voy a pasarlo a SQL. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a escribir el begin try. El begin try también debe de ir seguido de un end try y debo de tener también el que me captura, que sería el begin cache, y tengo un end cache. Ok, luego dije yo, bueno, vamos a tener un begin tran, que sería donde yo voy a realizar la transacción, y un commit para decir que todo salió bien. Y en el cache tendría un rollback para decir o para regresar al estado que tenía antes que iniciar. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a tener es un insert into facturas y voy a insertar los siguientes valores. Values, una factura. Vamos a ver, yo tengo los campos ID factura, ID cliente y fecha, ¿ok? Entonces voy a insertar que el ID de factura va a ser 1, el ID del cliente va a ser 1 y voy a utilizar la función getDate que me trae la fecha actual del sistema o del servidor donde está trabajando esta base de datos, ¿ok? Entonces voy a insertar también a detalles porque es la parte que va ligada hacia la factura. Entonces detalles dice que va a tener, veamos detalles. Dice que va a tener el ID de detalle, el ID de la factura, el ID del producto, la cantidad y el precio. ¿Ok? Entonces voy a insertar en detalles el ID de la factura, perdón, el ID del detalle, el ID de la factura, el ID del producto, la cantidad y el precio. ¿Ok? Entonces ya tenemos realizada nuestra inserción cuando la factura tiene un solo detalle. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos poner algo para que nos diga que todo salió bien. Podemos utilizar la sentencia print y escribir factura insertada. ¿Okay? Y podemos poner en el rollback factura no insertada para que nosotros sepamos en el comando que se generó correctamente. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos escrita nuestra transacción. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo que nos falta es muy importante, setearnos en nuestra base de datos ejemplo y presionar Go, ¿ok? Ahora, si yo corro esta sentencia, bueno, vamos a ver, dice insert en conflicto con foreign key. Ok, no estoy seteado en mi base de datos, ¿ok? Voy a setearme en la base de datos. Ahora, si yo corro esta sentencia, solo esta, sin utilizar la transacción, entonces él lo va a insertar. Si yo corro solo esta sentencia, la voy a separar de aquí para que la podamos ver. Vamos a crear una nueva consulta. ¿Ok? Y me voy a colocar en use facturación ejemplo, aunque ya estoy ahí. ¿Ok? Voy a poner go, solo para asegurarme. ¿Ok? Entonces, si yo corro solo esta instrucción, déjame ver. Veamos, entonces si yo voy a insertar solo a la tabla de facturas, estoy utilizando esta instrucción individualmente sin usarla dentro de una transacción, ¿ok? Entonces lo va a insertar, ¿ok? Sin ningún problema. Él lo va a insertar y lo podemos ver acá. Ahora, tenemos una factura que no tiene detalle, ¿sí? Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Pues nosotros dijimos que queríamos una factura con detalles. No puede existir una factura sin detalle. Entonces, nuestras transacciones no están siendo atómicas, ¿ok? De igual forma, yo puedo insertar el detalle y con esto yo también podría mandar a insertar
diferentes cosas, ¿ok? Pero si se fijan, estoy haciendo inserciones no de manera atómica hacia esta entidad factura completa, sino hacia esta división de factura y detalle, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que usar las transacciones para que esto pueda funcionar de manera correcta, ¿ok? Ya inserté uno y este de acá abajo, entonces voy a borrarlos. Primero borro el detalle porque él le está apuntando a factura, no podría borrar las facturas, ¿ok? Y ya lo tengo borrado, o sea, mis tablas están vacías. Ahora bien, voy a usar el ejemplo que acabo de construir para que inserte la factura e inserte el detalle al mismo tiempo. Si sucede un error, me debería de decir factura no insertada. Si no sucede un error, entonces me debería decir factura insertada y yo podría verlo en mis tablas, ¿ok? Voy a correrlo y me dice una fila afectada, factura insertada, dice. O sea que si se insertó, entonces voy a revisarlo. Voy a hacer un select a la factura, está muy bien, y un select al detalle, el cual está muy bien. Ahora, veamos algo. Yo voy a utilizar lo mismo y voy a insertar el mismo número de factura. Me tendría que dar un error, ¿no? Porque esta es la primary key, entonces simplemente lo voy a correr de nuevo así como está. Y me dice ninguna fila afectada, factura no insertada. Eso fue porque tiró un error. Esta línea de acá me mandó a hacer el rollback y me mandó a hacer el print como tal. Pero ¿qué pasa si yo logro insertar la parte primera de la factura y no el detalle? Entonces sería algo como tener esto, ¿ok? La número 2, si no existe, ¿ok? Entonces quiere decir que yo debería de poderla insertar, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo sucede. Fíjense, me dice una fila afectada, 0 filas afectadas en el detalle porque el detalle no lo insertó porque esta línea está generando error porque esta clave primaria ya fue tomada, ¿ok? Y me dice factura no insertada, ¿ok? Ah, me dice factura no insertada, significa que la factura 2 entonces no debería de existir. Entonces me voy a revisar en facturas, hago el select y me fijo, sí, no existe. Entonces quiere decir que aunque aquí haya pasado por esa línea, ¿sí? Y la insertó, pero como la otra tiró error, entonces está diciendo esto es una transacción y debe determinar o todo bien o regreso a como estaba antes, ¿ok? Entonces así es como funcionan las transacciones. Para finalizar voy a poner la inserción correcta. Y miremos, tiene una fila afectada, factura insertada. Entonces me voy a facturas y ahora sí debe de existir y en el detalle sí debe de existir, ¿ok? Entonces así es como se manejan las transacciones para mantener lo que es nuestra base de datos de manera correcta, ¿ok? Recuerden que una transacción entonces yo la voy a utilizar siempre y cuando tenga 2 instrucciones que validar. No se utiliza cuando es una sola instrucción porque una sola instrucción sí genera un error, entonces básicamente no haría nada. Se utiliza cuando tengo varias instrucciones y quiero validar que todas esas instrucciones se corrieron de manera correcta y con eso mando a decir commit la transacción o guardar la transacción. Y si genera un error, le digo rollback la transacción, ¿ok? O regresar como estabas antes de la transacción. Y así es como funcionan las transacciones.